Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26. Hechos 1, 12 al 26. Hoy ya terminaremos el capítulo 1. Hechos 1, del 12 al 26. Vamos siguiendo la lectura de la palabra del Señor. Ténganlo ahí también marcado porque estaremos yendo versículo por versículo posteriormente. Dice Hechos 1, 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Como verán, el texto tiene algunas dificultades, ¿verdad?, que vamos a estar exponiendo. Quiera el Señor que traernos claridad en este texto tan hermoso. Nada más a manera de recuento, ¿verdad? Domingos atrás estuvimos hablando de Hechos 1:8, donde Jesús, luego de indicarle a los discípulos que a ellos no les correspondía, ¿verdad?, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, Él les deja claro que en qué es lo que ellos sí deberían estarse enfocando. Y lo que les dice es que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y serían sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdan, ¿verdad? Los apóstoles le preguntan que si restauraría el reino a Israel en este tiempo, y el Señor les dice: miren, no les toca a ustedes saber eso, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que sean mis testigos. Ser testigo de Cristo es la misión de todo aquel que profesa ser cristiano. Estamos llamados a dar testimonio de la palabra y vivir vidas santas que evidencien el fruto de nuestra salvación. Esta no es una tarea secundaria para los cristianos, sino nuestra tarea principal hasta que Cristo regrese. Vamos a estar dando testimonio del Evangelio y vamos a estar dando vidas que dan testimonio de que somos salvos, que evidencien fruto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Pero no podemos ser el tipo de testigos que somos llamados a ser, ni tampoco ninguno de los discípulos hubiera podido sin el Espíritu Santo. O sea, esto vamos a poder hacerlo con la ayuda, con la guía, con la fuerza del Espíritu Santo. Gracias a la inmensa sabiduría de nuestro Señor, su propósito fue el darnos al Espíritu Santo para que pudiéramos cumplir su llamado.
Pero antes de que Dios derrame su espíritu sobre los apóstoles y los otros discípulos, vemos un cambio dramático en la actitud de los apóstoles. Los mismos discípulos o los mismos apóstoles que antes eran testarudos, ahora actúan con obediencia. Y en este pasaje vamos a ver muestras de obediencia de estos apóstoles. Y es así como he querido presentar esta predicación. Este es un cambio sorprendente que solo puede explicarse por la presencia del Espíritu Santo de Dios que ya ha empezado a obrar en ellos. Precisamente es acerca de esto sobre lo que vamos a estar predicando esta tarde. Los discípulos van a mostrar su obediencia en tres cosas principalmente. Uno, en la espera, que es lo primero que vamos a ver. Dos, en la obediencia a las Escrituras. Y tres, en la elección de Dios. O sea, en validar o en estimar como válida la elección que hace el Señor. Comencemos con la obediencia de los apóstoles durante el tiempo de espera. Ese será el primer punto de la predicación. Los apóstoles acababan de ver la ascensión de Cristo en el Monte de los Olivos. Siempre, ¿verdad?, tengamos en mente esa escena donde acaban de terminar de hablar con Cristo y empieza el Señor a ascender. O sea, eso es una escena impresionante. Eso acaba de ocurrir, ¿verdad? Aquí a lo que estamos viendo en este pasaje. Y ahora saben que tienen que estar ocupados velando y testificando al mundo hasta el día en que Él regrese. ¿Por qué? Porque los dos varones con vestiduras blancas les dicen a ellos qué están haciendo, viendo al cielo. Este mismo Jesús que ha sido así, llevado así para usted al cielo, así vendrá. Y ya Jesús les había dicho a ellos que la misión era que ellos iban a ser testigos de Él por todas las partes del mundo. Uno hubiera pensado que los discípulos, ¿verdad?, llenos de ese entusiasmo, ¿verdad?, ese asombro que tenían, hubieran empezado a compartir las buenas noticias inmediatamente. Pero no fue así. O sea, eso no va a ocurrir inmediatamente. Veamos el versículo 12 de Hechos 1. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces vean que lo que hacen inmediatamente pasa el tema de la ascensión y la promesa de que ese Jesús que ha ascendido así volverá físicamente, visiblemente, en cuerpo, ¿verdad? Con sus ángeles, así va a volver. Lo que hacen es volver a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén y dice que camino de un día de reposo. Caminan, eso es aproximadamente unos 800 metros de regreso a Jerusalén, lo que probablemente les tomó unos 15 minutos. Eso es lo que se ha estimado. Ahora, ¿por qué no salen inmediatamente a testificar? ¿Por qué de este momento donde ellos acaban de ver la ascensión, por qué no se van inmediatamente a dar testimonio de Cristo? ¿Por qué? Porque precisamente en el versículo 4 el Señor les había mandado que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Entonces ellos están siendo obedientes a lo que el Señor les había pedido, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esto debe haber sido muy difícil para los discípulos que en varias ocasiones se mostraban impulsivos, ¿verdad? David siempre nos recalca en las predicaciones cuando le toca, ¿verdad?, hablar algo de Pedro, ¿verdad?, que cómo Pedro siempre, ¿verdad?, tenía ese impulso, ¿verdad?, de hacer las cosas ya, ¿verdad? Entonces, los discípulos eran así. Tenemos también dos discípulos que le dicen, Señor, véanlo cómo nos han tratado, ¿quieres que oremos, que descienda fuego del cielo y consuma? Entonces, ellos tenían ese problemita de ser impulsivos, pero acá se muestran pacientes. Jesús personalmente les acababa de encargar que fueran testigos, finalizando la instrucción con su ascensión. Pero también les había dicho muy claramente que no abandonaran Jerusalén. Así que su tarea primaria e inmediata era ¿qué? Ser obedientes en esperar el tiempo de Dios. Ellos tenían que esperar el tiempo del Señor. Y eso, mis hermanos, requiere, vamos a ver qué estaban haciendo ellos en este momento, pero requiere de verdad confiar en obedecer lo que el Señor nos ha pedido. O sea, impulsivamente podían haber sido ya a testificar inmediatamente, pero el Señor les había dicho, no es el tiempo. Tienen que esperar a que venga la promesa del Padre. ¿Qué dice el versículo 13? Y entrados
subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Las escrituras llaman a esto el aposento alto, a este lugar donde ellos entraron. Así que tal vez puede ser el mismo aposento alto donde se reunieron para celebrar la Pascua. Ahí están 11 de los discípulos de Jesús. Dice que este Judas, ¿verdad?, que se menciona aquí en la lista, no es Judas Iscariote, ¿verdad? Es Judas, el hermano de Jacobo. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Quién más estaba allí? Vea lo que nos dice el pasaje. Todos estos, versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces ellos están ahí esperando, no salen inmediatamente a testificar, están esperando el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Y qué es lo que hacen en ese tiempo? Esperan unánimes, perseverando unánimes con oración y ruego. ¿Qué es unánime? En un solo ánimo. O sea, recuerdan que vamos a ver en Hechos varias veces que se dice unánimes juntos, ¿verdad? Entonces aquí podemos estar juntos, pero puede ser que no estemos unánimes. O sea, si uno está pensando una cosa, si otro está pensando otra cosa, así, entonces puede ser que no estemos unánimes. Pero aquí estaban unánimes y juntos, que eso es como debemos estar nosotros también como iglesia. Entonces perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vale la pena que hagamos unos comentarios. Vemos que se hace referencia, además de los apóstoles, ¿verdad?, que se mencionaron ahí, que la lista coincide totalmente con los que menciona Lucas en su evangelio. Vemos que se hace referencia a las mujeres, no se nombra quiénes son. Lucas ya nos había hablado de estas mujeres en el Evangelio, en el capítulo 8, versículos 1 al 3. ¿Qué es lo que dice Lucas 8, del 1 al 3? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y da nombres de ellas. Dice, María, que se llamaba Magdalena. Entonces aquí tenemos a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces es posible que también estuvieran presentes algunas de las esposas de los apóstoles en ese momento. Vean qué bonito esto. Yo no sé si ustedes han meditado suficiente sobre esto. En el momento de la crucifixión, todos los discípulos dejaron a Jesús, ¿verdad? Vemos en uno de los evangelios que el Señor sí habla con Juan, pero todos los demás salieron huyendo. Pero nos muestra a las mujeres ahí, ¿verdad?, siguiendo al Señor. Vea que aquí dice que muchas de ellas le servían con sus bienes, ¿verdad?, para el ministerio de Cristo. Entonces vean que también la mujer tiene un papel muy importante en la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces no, para que no crean que son ahí como un miembro secundario. O sea, todos el Señor nos ha dado dones, y aquí vemos que las mujeres también están en el aposento alto con los apóstoles que se nos mencionan ahí, y además está María, ¿verdad?, la madre de Jesús. Entonces, eso es un detalle bonito que tenemos que recalcar. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar el consejo completo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Como les dije, se menciona a María también, la madre de Jesús. Un comentarista decía algo muy interesante. María está con ellos ahí unánime, orando y rogando. No nos dice que la estuvieran adorando a ella. Ven el punto. María era un miembro más de esta comunidad cristiana que se está levantando. Ella está ahí junto con los apóstoles y las otras mujeres orando y rogando al Señor. Ellos no se volvieron a adorarla a ella, ¿verdad?, como una corredentora, como dice Roma. Y también se nos dice que están otras personas que son bien relevantes para nosotros, y son los hermanos de Jesús. Estaban también en ese aposento alto. Es importante recordar que el apóstol Juan, en Juan 7:5, nos dice lo siguiente: ni aún sus hermanos creían en él. Pero vean que ahora sí tenemos a los hermanos de Jesús ahí, rogando también y orando, junto con los que están en el aposento alto. Así que aquí vemos un gran cambio en ellos también.
Como sabemos, ¿verdad? Jesús tenía 4 hermanos. Si usted no lo sabía, entérese en este momento. Esto lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 55. Y aquí es hermanos. No es que son primos, no, son hermanos de Jesús, ¿verdad? Quien nos dan sus nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Y también tenía hermanas, pero no se nos dan los nombres de ellas. Entonces, este Jacobo es Santiago, ¿verdad? El de la epístola de Santiago, y Judas es el de la epístola de Judas. Todos ellos están juntos esperando obedientemente el tiempo de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Perseveran unánimes en oración y ruego. No perdamos de vista el detalle de que ellos perseveraban unánimes en un solo ánimo, en oración y en ruego. El énfasis está en la oración continua. O sea, perseveraban, ¿verdad? No es que se reunieron ahí en un solo ratito, no. Había constancia en la oración. Orar no era solo un pasatiempo, sino que era su tarea principal mientras esperaban en obediencia. A ver, mis hermanos, si hay algo que nos cuesta a nosotros es esperar, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen que lidiar con ese pecado, ¿verdad? Tan terrible de la desesperación, pero hay gente que no soporta esperar. Entonces, y el Señor nos manda muchas veces a esperar. A veces le hemos rogado por algo y no viene la respuesta, y a nuestra mente finita, ¿verdad? Uno dice, pero qué raro que Dios no me responda a esto que le estoy pidiendo. Y esa espera se vuelve como ansiosa. Pero vemos aquí que el Señor los manda a esperar a ellos. Y en ese tiempo de espera, ¿qué tienen que hacer? Orar y perseverar en esa oración. Mis hermanos, esto yo creo que es un llamado también a que vengamos más al culto de oración los miércoles, en la medida de las posibilidades. Tenemos que estar unánimes, juntos, orando, rogando al Señor. Esta unidad es asombrosa, especialmente si tomamos en cuenta que hacía poco tiempo estos mismos discípulos estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vean que los mismos discípulos que hace poquitito estaban peleándose quién iba a tener el puesto más importante al lado de Cristo, y ahora están unánimes, ahí juntos, orando, perseverando en la oración. Ahora son obedientes a la voluntad de Dios y están dispuestos a esperar su momento. Esperar el momento de Dios. Entonces, aquí vemos obediencia a los discípulos esperando el momento de Dios, el momento en que Él iba a señalar. Como segundo punto, tenemos a los apóstoles obedeciendo las Escrituras, en este pasaje que acabamos de leer. Pedro y los otros discípulos ahora entienden más claramente que todas las Escrituras tratan acerca de Cristo. Ahora ellos empiezan a entender eso. ¿Y por qué digo que ellos empiezan a entender eso? Porque eso se los enseña el Señor más fuertemente en los últimos 40 días, ya Él resucitado. Vamos a comprobar este comentario con la palabra del Señor. Tenemos el caso de los 2 discípulos que iban camino a Maús, ¿verdad? Que no reconocen al Cristo resucitado. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Les empieza a enseñar a partir del Antiguo Testamento todo lo que hablaba acerca de Él. Él les empieza a enseñar todo eso. Y luego les aparece a todos los discípulos y vean lo que les dice. Vean, esto está en Lucas 24, 44 al 45. Primer volumen, ¿verdad? Del libro grande que estamos leyendo. Lucas 24, 44, 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Aquí Cristo hablándoles a sus discípulos ya resucitados. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí les está diciendo el Señor, vea, eso estaba escrito ahí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Eso tenía que ocurrir con respecto a mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ven, ahí Cristo dice que le abre el entendimiento a los discípulos para que entiendan las Escrituras. Las Escrituras se tratan de mí, es lo que le está diciendo Cristo. Esto que acaba de pasar apuntaba a esto que está acá. Él les abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Que aquí también hacemos un paréntesis. Gloria a Dios cuando el Señor nos ha dado oídos para oír. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el que tenga oídos para oír, oiga? Decía Jesús. Es una gracia de Él. Es una misericordia que tiene para con nosotros. Si el Espíritu Santo no hace eso, todo lo que estoy diciendo acá va a ser locura para usted. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Para él son locura.
No las puede entender, dice la palabra del Señor. Aquí el Señor abre el entendimiento de los discípulos para que entiendan las Escrituras. Volvemos a Hechos, capítulo 1, ahora los versículos 15 al 16. En aquellos días, Pedro ¿cuáles días? Los días de espera, ¿verdad? Lo que ha pasado antes de que llegue Pentecostés, desde la ascensión a Pentecostés. Este es el lapso que estamos hablando. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí hay un tema también que hay que tener claro, que entre este versículo y lo anterior hay un lapso. No es que los 120 necesariamente estaban en el aposento alto, porque muchos piensan, ¿verdad?, que era ahí una reunión de 120 personas en el aposento alto, que implicaría que fuera un lugar muy grande. Entonces, puede ser que fuera así, puede ser que no fuera así. Porque también otra pista de que no fue así es que él se refiere a ellos como varones hermanos. Está hablándole a hombres. O sea, la palabra varones. Y nos acaba de decir que en el aposento alto estaban perseverando en oración los apóstoles, las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Pero eso no es relevante para lo que está diciéndose acá. Leo nuevamente versículos 15 al 16. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, dice, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora vean qué bonito lo que Pedro está enfatizando acá. Pedro enfatiza el cumplimiento de las Escrituras. Era necesario que se cumpliese la Escritura, dice Pedro, en las cuales consta lo que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Es que tal vez no estamos entendiendo, mis hermanos, para hacer este nivel de análisis, ya Pedro, vean lo que el Señor ha hecho en él. Está entendiendo que lo que David dijo en los Salmos, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo y que estaba hablando de los tiempos que ellos estaban viviendo, que estaba refiriéndose a la traición que Judas había cometido para con Jesús. Ese análisis no lo tenían antes. Ellos leían los Salmos, probablemente lo sabían de memoria, pero ahora Pedro está entendiendo que ese Salmo estaba hablando de Cristo, de lo que le iba a pasar a Cristo, ¿verdad? De cómo iban a traicionar a Cristo. Yo no sé a cuántos ¿verdad?, les pasó comenzando los primeros días en la iglesia, ¿verdad?, que uno empieza a oír las predicaciones de Cristo en el Antiguo Testamento y veníamos de iglesias que jamás eso se había hablado. O sea, ¿cómo Cristo en el Antiguo Testamento? Si muchas veces se veía el Antiguo Testamento como algo que no era necesario para la iglesia hoy en día. El antiguo pacto, entonces ya no, ahora es solo el nuevo. No podemos entender el Nuevo Testamento si no hemos estudiado el Antiguo Testamento. No podemos maravillarnos de pasajes como estos si no entendemos que ya todo eso el Señor lo había determinado desde cientos de años antes que así ocurriera. Ahora entienden lo que Jesús quiso decir cuando él oró en Juan 17:12. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice Jesús, para que la escritura se cumpliese. Ya estaba dicho por el Señor desde mucho tiempo antes. Ahora Pedro está mostrando claramente su obediencia a la escritura, ya que entiende que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pedro dice: David habló inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no fue solo David, fue que el Espíritu Santo lo inspiró para que él dijera eso. Hechos 1:17 dice: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. A pesar de lo molesto que podía estar Pedro con la traición de Judas, ahora él entiende que Dios tiene un propósito. Estaba establecido que eso pasara así. Dios lo había decretado así. Incluso con la participación de Judas en el ministerio. Dios no obliga a Judas para que traicione a Jesús, porque la gente que se burla, ¿verdad?, cuando uno les habla del decreto, dice: entonces pobrecito Judas, seguro él no quería, pero Dios lo obligó, ¿verdad?, a que traicionara a Jesús. La actuación de Judas, él la hizo porque tenía maldad en su corazón, pero Dios había decretado que eso ocurriera así.
El caso de José y sus hermanos. Los hermanos de José querían hacerle daño a José. En su corazón sentían ese rencor y le iban a hacer daño. Pero Dios había decretado que eso ocurriera para el beneficio del pueblo de Israel. La responsabilidad del hombre y la providencia de Dios. Y el decreto de Dios. ¿Cómo concurren? Pero eso será materia de otra clase, porque si no, no nos va a dar tiempo. Judas hizo exactamente lo que quería hacer, pero también cumplió la profecía que estaba dada. Versículos 18 y 19 de Hechos 1. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Este pasaje es uno de los pasajes polémicos, que tienen gran cantidad de comentarios, gran cantidad de detractores de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces la gente que duda de la palabra del Señor como palabra inspirada, ¿verdad? Como la palabra de Dios, va a decir, ¿pero cómo? Aquí dice que Judas, mire, dice, cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todo. Y a mí siempre me habían enseñado que se había ahorcado. Y entonces los más acuciosos van a decir, no, miren, no solo se lo enseñaron, es que Mateo 27 así lo dice. Leo Mateo 27, 5 al 8. ¿Qué es lo que dice? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces, ¿cuál relato es el correcto? Es lo que se preguntan algunos. ¿Judas se ahorcó o murió al caerse? La pregunta que se ha hecho es si Judas también compró el campo o fueron los sacerdotes los que compraron el campo. Entonces, como les digo, hay gente que se acerca con gran irreverencia a la palabra del Señor y van a decir, ven, aquí está, hay errores en la palabra del Señor. Vamos a ver, importante que entendamos varias cosas en este texto. Definitivamente Judas se ahorcó, o sea, eso ahí no hay ninguna duda de eso. Y se ahorcó en el campo del alfarero. En eso coinciden los dos relatos, que el campo se llama el campo del alfarero. Y esa es la forma en que murió. Ahora, hay que entender algo muy importante, y ahí es donde agradezco que haber llevado también en los tiempos de la carrera la materia de medicina legal. Cuando una persona entra en descomposición, el cuerpo sufre una serie de cambios, ¿verdad? Ustedes pueden ver en algunos momentos cercanos a la muerte, se va a poner rígido, ¿verdad? Se enfría, ¿verdad? No es que se enfría, sino que se pone la temperatura del ambiente, pero digamos, conforme va pasando el tiempo, va sufriendo más cambios internos, se inflan aquellos, ¿verdad? Cadáveres. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El pasaje de Hechos presupone el ahorcamiento de Judas. Luego de que su cuerpo había comenzado a descomponerse e hincharse, la cuerda o la rama del árbol que estaba usando se rompieron. Eso es lo que inferimos. Y su cuerpo cayó, dice, reventándose por la mitad. Es lo que nos dice Hechos. Esto en el campo del alfarero. Nos lo dice así. Lucas nunca dice que Judas murió a causa de la caída. Vean lo que dice Hechos. Lo que dice el relato de Hechos es pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Perdón lo explícito de esto, pero es que tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a llegar y les van a decir, la Biblia tiene errores. Y tenemos que tener argumentos para hablar bien del libro de Dios. Entonces, Lucas no dice que Judas murió a causa de la caída, solo dice que su cuerpo cayó. El pasaje de Hechos presupone el ahorcamiento de Judas, ya que el cuerpo de una persona que cae en un terreno normalmente no se revienta. O sea, si alguien se cae en un terreno, no va a decir, mira, y encontraron el cuerpo reventado. No, o sea, la persona lo van a encontrar quebrado, lo van a encontrar. O sea, una persona que cae normalmente en un terreno no se va a reventar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué pasó eso? Por el efecto de la descomposición.
Un cuerpo que ya ha entrado en descomposición, que ya está inflado por los gases que se producen en el cadáver y todo, va, ante el impacto, va a producir ese reventarse. Y por eso es que dice que sus entrañas se derramaron. Su cuerpo cayó, dice, y reventándose por la mitad, esto en el campo del alfarero. Por lo tanto, Mateo menciona la causa de la muerte y Lucas se centra más en el horror que rodeó esa muerte. O sea, no es cualquier muerte, es una muerte que está causada de horror. Vea que yo he visto la cara de todos aquí cuando he dicho algunas cosas y todo el mundo está así como... O sea, eso tenía que provocar. O sea, esta persona que traicionó a Jesús tuvo una muerte terrible. O sea, es impactante todo esto y eso impactó al pueblo también. Respecto a si fueron los sacerdotes, ¿verdad? Porque el relato de Mateo nos dice que Judas tira las 30 monedas y él de hecho nos dice que con el salario de su iniquidad compró el campo del alfarero. Esta es una dificultad un poco mayor. Aquí el comentarista Simón Kistemaker dice lo siguiente. Esto les hablo de si fueron los sacerdotes o si fue Judas quien compró el campo del alfarero. En un breve recuento, Lucas describe a Judas como el comprador de este campo, porque los principales sacerdotes consideraron la recompensa de Judas como precio de sangre, que esto era algo muy, muy curioso con los sacerdotes. ¿Se acuerdan que cuando Jesús es falsamente juzgado, ¿verdad? Esa pantomima de juicio que le hicieron y todo, ellos estaban preocupados de estar haciendo todo esto porque ya venía la Pascua. O sea, están haciéndole un juicio ficticio al Hijo de Dios y lo que les preocupa es que se les acerca una fecha. Acaban de pagarle a Judas 30 piezas de plata por entregar al Hijo de Dios, al autor de la vida, y lo que a ellos les preocupa es que se las devuelva porque no pueden echarla en el tesoro porque es precio de sangre. Entonces vean lo legalista que puede llegar a ser alguien, ¿verdad? Que en detallitos, por eso el Señor les dijo, ustedes cuelan el mosquito y tragan el camello. En cositas que son de así, ¿verdad? De ritualitos ahí, están muy, muy chiquiticos, pero en cosas grandes se hacen los que no están viendo. Entonces, dice Kistemaker, Lucas describe a Judas como el comprador de este campo, porque los principales sacerdotes consideraron la recompensa de Judas como precio de sangre. Se rehusaron a aceptar las 30 monedas de plata. Pertenecían a Judas, o sea, ellos no las reciben, esa es plata de Judas, es plata que no querían ni tocar porque es precio de sangre. Entonces tenemos que indirectamente fue él quien compró el campo del alfarero, se compró con el precio de la plata que era de Judas. La traición de Judas es repugnante, como lo es todo pecado. Vean que es tan repugnante, bueno, yo espero que ninguno tenga un familiar que le hayan puesto Judas, ¿verdad? Pero difícilmente a alguien le pongan Judas hoy en día, ¿verdad? Por lo menos en nuestra contexto latino, no sé, en el área de Oriente. ¿Verdad? Pero casi que ni a una mascota, ¿verdad? Le pondrían Judas. Entonces, de tan repugnante que es la traición que hizo. Es algo terrible, como lo es todo pecado. Esto que como nos enseña nuestro hermano David en la escuela dominical, este es un pecado espantoso, pero también lo es nuestro pecado respetable que tenemos ahí y que no lo estamos viendo tan grave como lo que hizo Judas. Pero en este caso sirvió a los buenos propósitos de Dios y cumplió la profecía, como continúa diciendo Pedro. ¿Qué dice Pedro en el versículo 20? ¿Qué dice Pedro en el versículo 20 del capítulo 1 de Hechos? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, hecho para enterrar extranjeros ahí, un campo que ya no iba a ser productivo, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. También dice Pedro, y tome otro su oficio. Pedro cita dos pasajes bíblicos. Cita el Salmo 69:25 para el tema de que sea hecha desierta su habitación y cita el Salmo 109:8 para justificar el que otro debe tomar su oficio. Pedro interpretando el Antiguo Testamento a la luz de lo que está ocurriendo ahorita en estos momentos. Salmo 69:25 y Salmo 109:8. Pedro probablemente los había leído antes, como les digo, muy probablemente los había hasta memorizado, pero ahora comprende su cumplimiento y sabe lo que debe hacer a continuación. Sobre la base de las Escrituras, ellos necesitan que alguien más tome el oficio que dejó Judas. Y vemos aquí la obediencia
a las Escrituras, que es el segundo punto que vimos. Tercer punto de esta predicación, vemos la obediencia de los apóstoles a la elección de Dios. Ya que ellos van a hacer esta elección, van a promover esta elección, ellos van a obedecer al que Dios elija. Estar contentos con lo que Dios eligió, digámoslo así. Lo que importa es la elección de Dios y se establecen los requisitos que deben cumplir los candidatos que serán considerados para sustituir a Judas. Dice versículos 21 al 23. No pierdan Hechos 1. Hechos 1, 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ciertamente hay una vacante, ¿verdad? Judas deja el puesto en una forma terrible, pero no la va a poder cubrir cualquiera, esa vacante. Tenían que ser hombres que hubieran estado con Jesús desde el bautismo de Juan y debían ser testigos oculares de Jesús resucitado, además de su ascensión. Esto muestra que el apostolado bajo la óptica de Hechos ya no puede existir hoy, pero eso es algo que veremos más adelante. Hoy en día ya no debemos o no hay posibilidad de que tengamos apóstoles. Como decía un predicador, pero hoy en día sí hay apóstoles, son todos falsos. Entonces son los que la Biblia llama como falsos apóstoles. Ya hoy, a la luz de la palabra del Señor, no hay apóstoles. ¿Okay? Pero la última calificación implícita es probablemente la más importante de todas los que iban a participar en esta elección. Y es lo que nos dice el versículo 24 al 26. Ellos tienen los candidatos, pero vea lo que inmediatamente hacen. Versículo 24 al 26 de Hechos 1. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú, Señor, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí viene otro pasaje difícil, también, ¿verdad? Que la gente suele criticar. Es más, no son pocos los predicadores que dicen que todo esto que pasó ahorita está mal. Que cómo van a echar suertes y escoger por suerte a alguien. Otros dicen que fue una ligereza de Pedro, ¿verdad? El haber sugerido que se sustituyera a alguien, a Judas, y es que escogieron a Matías, y Matías ni se menciona en el resto de la Biblia. Que prueba de ello, ¿verdad? Es que estuvo mal la elección. Esos son argumentos que ustedes se van a encontrar, gente les va a decir eso. Decidir por sorteo, era común en el Antiguo Testamento. A los que han leído la Biblia, ¿verdad? Constantemente se van a encontrar pasajes donde se escogía por suerte, ¿verdad? Está, solo por poner un ejemplo de ello, el caso de Saúl. ¿Se acuerdan? Cuando Saúl se le ocurrió la genial idea, ¿verdad? De que nadie podía comer, ¿verdad? Y ya estaban todos, ¿verdad? Que ni débiles. Entonces Saúl descubre quién desobedeció su orden de no comer durante la batalla echando suertes. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 14, 36 al 46. Eso lo pueden leer en sus casas. 1 Samuel 14, 36 al 46. Proverbios 16, 33. ¿Qué nos dice? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces alguien que pudiera decir, mire, no es que el Señor no tiene nada que ver con eso de la suerte. No, te puede echar la suerte. Pero quien decidió que iba a salir ahí es el Señor. No hay decisión que pase que está fuera del control de Dios. El Señor es el que decide todo. Él decretó que pasara todo. Pero esta es la última vez que se va a ver en la palabra de Dios que se utiliza ese método para tomar una decisión. Vean qué interesante, exactamente con esta elección de Matías.
También entonces eso nos deja claro que no es que es un modelo a seguir, no es que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Cómo funcionaba la iglesia, ¿verdad? Al inicio, entonces ahora vamos a empezar a echar suertes aquí, ¿verdad? Entonces vamos a decir cómo van a funcionar las cosas y echamos en papelitos y todo y así vamos a escoger. No es eso lo que queremos aprender de este pasaje, pero no podemos desvirtuar que aquí está la voluntad de Dios operando por ese tipo de argumentos. Como veremos en futuras predicaciones en esta misma serie, después de Pentecostés, la iglesia con el poder y la guía del Espíritu Santo tomó muchas decisiones. Hay muchas decisiones que tomaron y ya no usaron las suertes. Ahora el Espíritu Santo los guiaba, ¿verdad? ¿A qué debían decidir? Tampoco debemos pensar que esta decisión fue una equivocación solo porque Matías no aparece en el resto del libro, ya que tampoco aparecen Andrés ni Tomás. O sea, entonces uno podría decir que ¿qué pasó? No. Y hay apóstoles que se mencionan poquitito, nada más. Jacobo, por ejemplo, que murió a espada, y eso es lo que nos dice, que estaba en el aposento alto de él, y después al ratito lo vemos que pierde la vida encarcelado en la persecución. En lo que nos tenemos que enfocar acá no es en el método de escogencia que se utilizó, sino en el deseo de los apóstoles de clamar a Dios para que fuera Él el que escogiera al sucesor de Judas y ellos obedecerían su voluntad. Vean que la oración es muy bonita. Ellos le dicen, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es lo que ellos oran. De hecho, vamos a ver vemos, que la elección de Dios fue totalmente aceptada. Usted no ve ahí que dice, no, mire, yo quiero un recuento de votos para ver, porque todo el mundo aceptó el nombramiento de Matías. Fue algo que trajo paz. Hay relatos históricos de lo que Matías hizo. La palabra de Dios no nos registra mayor cosa de lo que, del apostolado de él, pero igual pasó con otros de los apóstoles. Entonces, eso no es ningún argumento para desvirtuar el nombramiento de Matías. Los que argumentan eso dicen que Matías no era el correcto porque el Señor iba a tener a Pablo, ¿verdad? Después, como el último de los apóstoles. Ese es el argumento, digamos, que más tiene peso. Pero los que contraargumentan a eso dicen que para cuando Pablo es escogido, ¿verdad? Por el Señor como un apóstol, ya habían matado a Jacobo también. Entonces, también esa es otra explicación, pero ese no es el tema. Ahí nos estaríamos perdiendo de lo que realmente nos quiere enseñar el texto. Y es la obediencia de los discípulos a la elección que el Señor hizo. El Señor eligió a Matías y ellos decidieron en tranquilidad aceptar esa decisión que el Señor tomó. ¿Cómo podemos aplicar este texto que hemos leído, este texto de espera, este texto de obediencia de los apóstoles en este periodo de espera? Aquí aprendemos varias cosas para nosotros. Uno, debemos buscar al Señor en oración. La oración nos prepara para entender y aceptar la voluntad de Dios. A nosotros nos cuesta mucho esperar. No somos muy desesperados. Queremos que Dios nos conteste ya las cosas. Y caemos en lo contrario, que es la desesperanza. Entonces, mientras esperamos, tenemos que orar. Tenemos que rogar. Tenemos que estar como lo veíamos cuando estudiamos las parábolas, en forma persistente, clamando al Señor. No queriendo doblar su brazo, ¿verdad? Es entender cuál es su voluntad. ¿Qué también debemos hacer en ese tiempo de espera? Debemos estudiar las Escrituras. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Mire, es que eso es lo que está escrito. Tome otro su oficio. Ahí, por eso está escrito, sea desierta su habitación. No podemos saber lo que Dios quiere que hagamos a menos que estemos dispuestos a escuchar su palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Es que la gente quiere, ¿verdad? Que hay una voz audible y que me habló y me soñé y la voz era así. No, esas cosas no. Lea la palabra de Dios. Ahí va a encontrar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y debemos estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Eso lo aprendemos también. Si hacemos lo que Él nos dice que hagamos, siempre vamos a ir en la dirección correcta. Vimos que los apóstoles tuvieron que esperar y generalmente los tiempos de espera son difíciles y eso empeora cuando no hacemos estas tres cosas que acabamos de decir. Es decir, buscar al Señor en oración,
estudiar las Escrituras y obedecer lo que Él nos manda. Algunos tristemente más bien dejan de asistir a la iglesia, ¿verdad? En el tiempo de espera. Dios no les contesta, entonces entran en desesperanza y dejan de asistir a la casa del Señor. Otros dejan de leer la Biblia. Ya no sienten, dicen, ya no sienten el deseo de leer. Ya no tengo ganas de orar, dicen las personas. Y esto es ir en la dirección totalmente equivocada. Es ir en contra de lo que tenemos que estar haciendo. Así solo van a empeorar las cosas en lugar de mejorar. Las demoras, lo que nosotros vemos como una demora, Dios está demorando en contestarme. Esas supuestas demoras de Dios siempre tienen un buen propósito en nuestras vidas. O sea, los que hemos tenido que esperar en algún momento de nuestras vidas algo, sabemos que el Señor lo hizo para bien. Nuestra fe aumentó. Somos cristianos más maduros después de eso. Entendimos que no podemos dejar de orar, no podemos dejar de leer la palabra del Señor y tenemos que recibir con gozo cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como les digo, estas supuestas demoras de Dios siempre tienen un buen propósito. Eso es lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que le sucede a los llamados de Dios, obra para bien. La pregunta es, ¿estamos confiando en Dios? ¿Dispuestos a obedecerlo? Aprendimos hoy de la enseñanza que vimos cómo los apóstoles obedecieron el mandato del Señor, obedecieron la palabra del Señor, obedecieron el esperar. ¿Estamos dispuestos a obedecerlo? Mis hermanos, recuerde que en sus fuerzas usted no va a poder hacerlo. Ninguno de los que estamos aquí en nuestras fuerzas, este mensaje no es para que usted diga, qué bien, ya ahora sí me siento con ganas de, ahora sí yo voy a hacerlo, a partir de ahora sí. No es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. Cuando usted cree que es en su fuerza, pasa lo que sucede en muchos lugares, muchas iglesias, que con un corazón sincero de adorar al Señor, cometen el gran error de estar diciendo a la gente, mire, pase al frente los que ahora sí deciden que van a seguir obedeciendo al Señor de ahora en adelante, y pasa ese montón de gente, ¿verdad? Y después la otra semana, y vuelven a pasar otra vez porque están tratando de hacerlo en sus fuerzas. No es en nuestras fuerzas. Es nuestro Señor el que nos preservará en sus caminos y el que nos ha dado los medios de gracia para que soportemos sabiamente estos tiempos de espera. El Señor nos da la posibilidad de leer su palabra, nos da la posibilidad de congregarnos los miércoles aquí a orar, nos da la posibilidad de venir el día domingo a orarle aquí. ¿Qué tanto estamos descuidando los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para poder soportar esos tiempos de espera? También debemos entender que Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que nos dice Filipenses 2:13. El Señor nos manda que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Él es el quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que va a producir en usted ese deseo de obedecerle a Él. La oración de Agustín, ¿verdad? La oración de Agustín Hipona, Señor, pídeme lo que tú quieras y concédeme el hacer lo que tú me pides. Dios puede pedirme lo que Él quiera que yo haga, pero Señor, concédeme tú el que yo pueda hacer eso que tú me estás pidiendo que haga. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La cena, nada más un comentario final antes de ya terminar. Ya finalmente terminamos el capítulo 1 de Hechos. La escena ya está preparada para el día de Pentecostés. Entonces el otro domingo, si Dios lo permite, vamos a estar viendo esa venida del Espíritu. La escena está preparada para el día de Pentecostés. Los apóstoles recibieron las órdenes de Cristo, vieron su ascensión y esperan su venida. Ya los apóstoles están completos otra vez. Ya tenemos a Matías supliendo a Judas. Ahora solo falta la venida del Espíritu Santo. Así dejamos ya el primer capítulo del libro de los Hechos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este primer capítulo que hemos estudiado durante todos estos domingos. Señor, nos has enseñado mucho.
Eso porque a ti te ha placido, Señor. Nos has bendecido con la lectura detallada de este pasaje tan hermoso. Señor, danos la fortaleza y la sabiduría para seguirnos enriqueciendo con el resto del libro. Pedimos tu misericordia para que nos ayudes a ser obedientes en tiempos de espera, a ser obedientes a lo que tu palabra nos dice, Señor, a ser obedientes a lo que tú has elegido para nosotros. Que la gloria sea únicamente para ti en todo, Padre, y bendice, Señor, cada uno de los que estamos acá, que podamos en esta semana glorificar tu nombre en nuestros hogares, que seamos diligentes en los cultos familiares, no perezosos, sino dispuestos a hacer tu voluntad. Y Padre bendito, desde ya te pedimos que el miércoles pueda haber un buen culto de oración, Señor, donde muchas personas vengan entendiendo que tenemos que orar unánimes y juntos. Que la gloria sea para ti únicamente en el nombre de Jesús. Amén.